Palabra de Dios. Amén. Aquí en la iglesia Pescadores, amén. ¿A cuánto les ha gustado la palabra de Dios aquí en este lugar? Amén, gloria a Dios. Si no la entienden, al final me preguntan, pastor, no entendí nada. Pero como yo sé que aquí está la presencia de Dios, Él nos hace prácticamente entender todas las cosas, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a parar un momentico aquí para que no haya interferencia, amén. Gloria a Dios. Muy bien mis hermanos. Bueno, saludo de antemano a todos los hermanos de las diferentes redes sociales. Les saluda el pastor Roque Celorio, Ministerio Iglesia Pescadores del Reino, amén. ¿Cómo se han sentido mis hermanos? ¿Cómo se han sentido? A ver. Amén. Amén. Diga bien, al menos, hombre. Amén. No les dé pena, que aquí estamos para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, aquí nos encontramos en la Iglesia Pescadores del Reino, para la gloria de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Saludo a todos los hermanos de las diferentes redes sociales, a los hermanos de Facebook, a los hermanos de YouTube, a los hermanos del grupo de WhatsApp, que Dios me lo bendiga. Gracias por esa fidelidad. De antemano, muchas gracias por esa fidelidad a la obra de Dios, a escuchar y recibir la palabra de Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos, después de esta salutación, siempre acostumbro aquí a titular los mensajes. Escúchenme bien, mis hermanos, siempre acostumbro aquí a titular los mensajes. Hoy Dios nos va a revelar, nos va a hablar sobre el mensaje titulado El poder del dinero y las riquezas. ¿De qué nos va a hablar Dios? Del poder del dinero y las riquezas. Amén. El dinero tiene poder. Tiene tanto poder el dinero, mis hermanos, que por dinero familias enteras se matan. Que por dinero le pagan a un joven ahí en las laderas de acá arriba, de la parte de Siloé, le pagan a un joven, diga usted, 1 millón de pesos, y va y mata y asesina a otra persona, a sangre fría. El dinero tiene poder. Amén. La Biblia dice que el dinero sirve para todo, pero no lo compra todo, porque la felicidad usted no la puede comprar con dinero. Usted podrá comprar una cama bien cómoda, un pullman, lo último, un colchón, pero usted no va a comprar un buen descanso con dinero. Usted podrá comprar una casa, una mansión con piscina, con todos los lujos habidos y por haber, pero si en su corazón no hay paz, de nada sirve eso. Más cuando la palabra de Dios dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El dinero, mis hermanos, dice la Biblia, sirve para todo, pero no lo compra todo. La felicidad no la compra usted con dinero. Usted poco podrá comprar un momento de placer quizás, pero nunca va a comprar el amor de una persona con dinero. Amén. Entonces Dios hoy nos quiere hablar sobre el poder del dinero y las riquezas. El poder del dinero y las riquezas, parte 1, porque este mensaje es bastante extenso. Y Dios quiere que conozcamos, ayúdame con la interferencia ahí, esposa. Allá el bafle allá, el bafle allá. Gloria a Dios. El dinero, como les decía, mis hermanos en Cristo Jesús, es algo que usamos a diario al comprar cosas, pero rara vez nosotros nos ponemos a pensar de dónde surgió el dinero. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes saben de dónde surgió el dinero? No. ¿Alguno sabe aquí? No. ¿De dónde surgió el dinero? ¿Cuál es el origen del dinero? ¿De pronto sabemos? Espérate, esposa, préstame el micrófono. Gloria a Dios. Esposa, préstame ese micrófono. No, acá, yo lo pongo acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Sonido, muy bien. Gloria a Dios. Bueno, yo uso el micrófono es porque para que se escuche bien el audio, ¿no? La señal a la distancia. ¿Ahí me escuchan bien todos? Amén, gloria a Dios. Entonces les decía a mis hermanos en Cristo Jesús, les decía que el dinero es algo que usamos a diario, a comprar diversas cosas,
pero rara vez nosotros nos ponemos a pensar de dónde surgió el dinero, o sea, de dónde viene el dinero. Muy poco nos ponemos a pensar en eso. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el dinero prácticamente surgió en la antigüedad. No existía el dinero, se pagaba era por medio de trueques. ¿Qué es el trueque? El trueque era que usted tenía una casa, se llama intercambio. Usted tenía una casa, pero yo tenía comida. Entonces yo le daba comida por un tiempo y usted me daba la casa, porque no había dinero en aquel tiempo. Desde el comienzo de la historia, el hombre siempre tuvo la necesidad de dar valor a las cosas e intercambiarlas. De esta manera, como les decía, surgió en la antigüedad lo que se conoce como el trueque, que era el intercambio de cosas, ya que no existía el dinero, donde luego se pasó al intercambio de sal. Amén. La sal en la antigüedad era muy bien valorada, era muy costosa, se cree que era el oro blanco de la época. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra, que si la sal se desvanece, no sirve para nada sino para ser echada y pisotear el camino, dice el Señor. En tiempos de Cristo la sal era muy preciada, y de ahí donde es más, se cree que a los soldados romanos les pagaban con bolsitas de sal. Ese era el salario. De ahí viene la palabra salario. Amén, porque usaban la sal como método, digámoslo, de intercambio. Ahora, donde posteriormente, mis hermanos, vino el dinero en monedas, luego vino lo que fue el papel moneda, y finalmente el ahorrar e invertir ese dinero como se conoce hasta el día de hoy. Amén. Ese es el origen, digámoslo, que nos han enseñado la historia en el colegio sobre el dinero. El poder del dinero y las riquezas es la enseñanza inédita que Dios desea que conozcamos en esta ocasión por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, el cual quiere que conozcamos a la luz de la palabra de Dios el origen bíblico del dinero y las riquezas en este mundo, si provienen de Dios o provienen del reino de las tinieblas. Muchos se sorprenderán, iglesia, al saber que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo habló más de dinero que sobre el cielo y el infierno. No sé si ustedes sabían eso. 16 de las 38 parábolas de nuestro Señor Jesucristo hablaron o se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña la Biblia? Porque es que Dios hoy, al que de pronto tenga un espíritu de codicia, Dios quiere detenerlo para que no cometa errores. La Biblia me enseña que raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Raíz de todos los males. Por eso le decía en un comienzo, por dinero muchos se matan, por dinero venden, mejor dicho, hasta la esposa, hasta el esposo lo venden por dinero, lo intercambian por dinero. Por dinero desafortunadamente matan al ser humano, o se matan familias enteras, desafortunadamente. ¿Por causa de qué? Del dinero. Dios quiere que usted aprenda hoy sobre el dinero, primero para que le aprenda a dar valor, y segundo para que usted desista de la codicia al amor al dinero, porque el dinero no lo es todo, como lo decía ahora. El dinero sirve para todo, pero no lo es todo en la vida, y hay mucha gente de afuera y aquí que piensan que el dinero lo es todo y que sin dinero entonces se van a morir de hambre. No, señor. ¿Cuántas veces hemos estado escasos de dinero y Dios provee? Dios provee un plato de alimentos sin necesidad muchas veces de pagarlo, porque Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a ver la palabra de Dios que nos enseña sobre esta enseñanza, valga la redundancia. Dice la palabra en Hechos capítulo 8, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Mientras se ubican allí, yo voy a orar por esta palabra para que el Espíritu Santo traiga mucha luz y entendimiento. Amén. A ver, ¿a cuánto les gustaría tener dinero? A ver, ¿a cuánto? Levante la mano, sean sinceros. A todos nos gustaría tener dinero. Y en abundancia también, ¿cierto? Pero ¿a quién le gustaría tener dinero para perderse en este mundo? A ver, pregúntelo. ¿Ah? Ahí se para el infierno. ¿A cuánto le gustaría? ¿A usted le gustaría tener dinero para irse para el infierno? No, señor.
El dinero lo necesitamos, sí, Dios bendice, dice la palabra, y nos manda hasta trabajar para conseguir lícitamente ese dinero, amén. Pero Dios hoy nos quiere mostrar la raíz del dinero, amén, la raíz original, de donde procede prácticamente el dinero. Escúchame bien, vamos a orar por esta palabra, y que el diablo sea avergonzado en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos todo honor, toda gloria, declarando, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía. Tu palabra dice que la palabra que sale de tu boca, Señor, será prosperada en aquello para lo que es enviada y no volverá a ti vacía. Te pedimos, Señor, toma el control en los aires, llévate todo espíritu inmundo, Señor, que quiera entorpecer tu obra, que quiera entorpecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús le ordenamos que enmudezca en el nombre de Jesús todo espíritu de las tinieblas, demonio que se quiera levantar en contra de tu palabra, en contra de esta iglesia, este ministerio. Declaramos, Señor, que tú apareciste para deshacer las obras del diablo, Señor. Llévate, Padre Celestial, esas legiones, y sé tú, Señor, teniendo misericordia de nosotros, de todos los que estamos aquí recibiendo tu palabra, de los que están a la distancia, de esos hermanos del Facebook, de esos hermanos de YouTube, de esos grupos de WhatsApp. Señor, bendice a cada administrador, bendice, Señor, a cada uno de sus participantes, y sé tú, Señor, transformando su vida a través del poder de tu palabra. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, escúchenme bien, iglesia. Hechos capítulo 8 versículo 5, ahí en su Biblia, Reina Valera. Hechos capítulo 8 versículo 5. Vamos a leer y vamos a saltar unos versículos. Vamos a leer desde el versículo 5 al 13. Escuchen bien, del versículo 5 al 13, y luego saltamos del 18 al 25, porque es bastante extensa la historia para reducir el espacio. Dice Hechos capítulo 8 versículo 5. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. Dice la palabra: entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué predicaba él? Diga, a Cristo. ¿Qué predicamos aquí en la iglesia Pescadores? A Jesucristo. Y dice la palabra, versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había, dice la palabra, gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre, escuchen bien, había muchos habitantes en esa ciudad. Versículo 9, pero había un hombre que se destacaba por todos. Había un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba este hombre? Simón. Pero no era Simón Pedro, era Simón el mago, porque era un hechicero, le servía al diablo, le servía a las tinieblas. Amén. Y dice la escritura: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Dice la Biblia, el versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le había engañado? Mucho tiempo, iglesia. ¿Con qué? Con sus artes mágicas, o sea, con su brujería. Los tenía hipnotizados. Yo diría que los tenía idiotizados, porque dice la Biblia que del pequeño, el del menor hasta el mayor, todos atentamente estaban pendientes ¿de qué? De lo que decía este Simón el mago. A ver, versículo, ¿dónde vamos? Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Cómo estaba este hombre? Atónito, perplejo.
Uy, esos milagros que hacen ahí, tremendo. Saltemos un momentico al verso 18. El versículo 18 dice la palabra que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Les ofreció, ¿qué cosa? ¿Qué les ofreció a los que están leyendo? Les ofreció dinero, plata. Amén. ¿Qué le ofreció Simón el mago a estos discípulos? Plata. Quería comprarlos. Era un corrupto. Y dice la palabra, verso 19. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. El verso 20, ¿qué dice? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo está el corazón de este hombre? Diga: pervertido por la codicia, por el amor al dinero, a la plata. Y dice el verso 22 que el apóstol Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, respondiendo este hombre, Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y dice el versículo 25 que ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron ¿qué? El evangelio. Esa es una historia, mis hermanos, que está en Hechos capítulo 8. La historia de Simón el mago, un hombre que se creía importante en la ciudad, un hombre que del menor hasta el mayor, escúchenme bien los menores que hay aquí, jóvenes como los que están aquí, menores, hasta los más antiguos, hasta los más de edad, dice la Biblia que se quedan escuchando a este palabrero, así como muchos me están escuchando a mí. La diferencia es que yo no vengo a hacerle mergurjes, ni a leerle las cartas, ni el tarot, ni a sorprenderlos con los hechizos. No, señor. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que este hombre, dice el versículo 18, léalo conmigo: cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, o sea, los sobornó. Amén. Creyendo que el poder del Espíritu Santo iba a venir sobre él y podía hacer milagros, así como lo están haciendo los discípulos. Estaba engañado. ¿Quién lo había engañado? El diablo. Y tenía plata, porque a muchos los había engañado, a muchos los había estafado. Y así hay muchos estafadores, así hay muchos falsos profetas y maestros que solamente les interesa es sacarle la plata a la gente, sacarle la platica, la lana a las ovejas, robarlos, no importarle la necesidad, sino a ver, me sacan el diezmo aquí, y es obligatorio, y el que no lo dé se condena, porque así hay muchos. Así era Simón el mago, un estafador de la fe. Aquí vemos, iglesia, que es bueno analizar muy bien este pasaje. Ya que vemos como que todo lo que hacía Simón el mago giraba en torno al dinero, ya que se creía que a muchos este hombre había engañado por mucho tiempo con sus artes mágicas, o sea, con sus hechizos y brujería, demostrando con esto que así Simón el mago no lo había prosperado económicamente Dios, sino que lo había prosperado las tinieblas. Escúchenme bien, escuchen, porque esto es serio. El versículo 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este hombre tenía plata, este hombre tenía buenos ingresos, este hombre era un brujo, mejor dicho, y quizás lo que había conseguido se lo había conseguido sirviéndole a las tinieblas. Y cuando vino el poder de Dios, cuando vino el Espíritu Santo, él pensó que era lo mismo.
Y entonces Pedro lo reprendió duramente. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. O sea que quiere decir que ese dinero que este hombre tenía no se lo había dado Dios. Y si no se lo dio Dios, entonces ¿quién se lo dio? Porque el ladrón, el sicario, el homicida, cuando va y comete su atentado, cuando va y roba, él dice gracias a Dios. Pero ¿será que Dios acolita eso? ¿Será que Dios le dio ese dinero? ¿Será que Dios se lo mandó? Eso es lo que Dios quiere que usted aprenda a discernir hoy. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere que usted conozca. Está demostrado, según este pasaje, iglesia, que el corazón de Simón el mago no era recto delante de Dios, y que el dinero que había conseguido era motivo de fraude, de engaño y corrupción, con el cual habían engañado a muchas personas en Samaria. Simón el mago, iglesia, había estado bajo la influencia de Satanás, no solo por practicar la magia y la hechicería, sino que además recibía adoración de la gente, este hombre, el cual, viendo a Pedro lleno del poder de Dios, le ofreció dinero, dice la palabra del Señor. ¿Hasta ahí me hago entender, iglesia? ¿Hasta ahí me hago entender? No se duerma, Rufino, no se duerma. Amén. Porque se lo llevan ¿quién? Las hormigas. Hay unas hormigas grandotas, yo siempre lo he dicho aquí, el lema de nosotros es ese: no se duerman. Cristianos que se duermen, se los llevan las hormigas. Amén. No se duerman. Cuando menos piensa, lo van arrastrando con silla y todo, se lo sacan para afuera. Así que tenga mucho cuidado, no se duerma, no deje de robar la palabra de Dios. No se deje de robar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, existen actualmente dos clases de riqueza. Qué bueno que usted lo conoce, que lo escuche. ¿Cuántas clases de riqueza existen? Dos clases de riqueza. Escúcheme bien, o más bien, dos clases de bendiciones económicas, según nos revela la palabra de Dios. Dos clases de riquezas, dos clases de bendiciones. Número uno, las riquezas y bendiciones económicas que vienen de Dios. Amén. Esa es la primera. Cuando usted recibe algo, su pago, que porque lo trabajó honradamente y lo sudó con el sudor de su frente, usted no sé cómo se siente, pero creo que siente satisfacción. Creo que le da hasta más valor a ese dinero que cuando quizás de pronto se lo encuentra o quizás hasta se lo coge, se lo sustrae. Le da más valor. ¿Sabe por qué? Porque le costó. A muchos les cuesta sudor y lágrimas conseguirse hasta el bocado de comida, porque esa es la verdad, iglesia. Amén. Primer tipo de riquezas que existen en la actualidad: las riquezas y bendiciones económicas que vienen de Dios. Amén. Número dos, las riquezas y aparentemente bendiciones económicas que nos ofrece el diablo. ¿Cómo así, pastor? Yo pensé que es Dios el que bendice. El diablo también bendice aparentemente. Pero cuando el diablo te entrega una bendición, una riqueza, te está maldiciendo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que Dios quiere que usted conozca a la luz de la palabra. Número uno, las riquezas y bendiciones que vienen de Dios. Y número dos, las riquezas y aparentemente bendiciones económicas que nos ofrece el diablo a los hijos de Dios mediante el engaño. Ejemplo. Póngame un ejemplo, pastor, me dirá usted. Ejemplo, Simón el mago. Tenía dinero, pero quizás ese dinero era corrupto, era del fraude, como estafaba a la gente, como a todos los tenía idiotizados y les sacaba con anzuelo el dinero y se tapaba en los bolsillos de plata, mientras que los demás estaban padeciendo necesidad. ¿Ustedes creen que eso se lo dio Dios? Ese dinero no se lo dio Dios, porque si Dios se lo hubiera dado, Él no lo hubiera usado para sobornar, para ser corrupto y tratar de comprar el don de Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia. No sé si conocen la historia de Zaqueo. ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo? El que dice la palabra, se subió a un árbol sicomoro para ver cuando Jesús pasaba por el camino. Y cuando Jesús lo vio, dice la palabra que lo llamó: venga, Zaqueo, venga, descienda a ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose allá en tu casa. Y la Biblia dice que él se descendió a prisa, se bajó de ese árbol y recibió con gozo y alegría a Jesús en la casa. Y dice la palabra que al escuchar, al cenar con el Señor ahí en casa, este hombre fue tocado por el Espíritu de Dios.
Este hombre se arrepintió en ese momento. Este hombre dijo: el dinero que he conseguido es ilícito, es de las tinieblas, es de servirle al diablo, es de robar a los impuestos a la gente, al pueblo judío. ¿Y sabe qué pasó? Dice la palabra en Lucas capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más, o sea, cuadruplicado. ¿Usted cree que ese dinero que él tenía se lo había dado Dios? Muchos dirían: ay, no, sí, Dios lo bendecía, era un cobrador de impuestos. No, señor, ese dinero no venía de Dios. Ese dinero venía del príncipe de las tinieblas, del diablo se lo había dado. El diablo se lo había sembrado. Así como coge el ladrón y le dice: vea, usted vaya y robe, y verá que yo le voy a dar mucho dinero. Y le muestra un panorama donde el ladrón dice: uy, tremendo, lo que me va a tocar a mí, sí, igual tener dinero fácil. Pero el diablo no le muestra cómo va a terminar. El diablo no le muestra cuando lo cogen y dan una paliza por robar y hasta le queman la moto. El diablo no le muestra a la gente cómo va a terminar, que hasta lo cogen al tiro y lo mandan para el cementerio, o lo mandan para un hospital. El diablo no le muestra eso. El diablo te dice: yo te doy, sí, para que seas bendecido. Pero es mentira, mi hermano. Y nos dejamos muchas veces dilumbrar y engañar. Aquí vemos que Zaqueo, por ejemplo, y Simón el mago eran personas que le habían servido a las tinieblas. Y por eso cuando Zaqueo tuvo esa necesidad, él dijo: yo soy rico, pero mi riqueza no me ha servido de nada, voy a buscar la salvación de mi alma. Y se subió en ese árbol, y Jesús lo vio en ese árbol, Jesús lo llamó, descendió y fueron a casa, y dice la Biblia que cenaron juntos. Y este hombre se arrepintió, le creyó a Dios y le dijo claramente, ahí están las palabras, Lucas 19:8. Se puso en pie Zaqueo, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de lo que él tenía, porque era hombre rico, ¿se lo doy a quién? A los pobres. Él pensó en lo social, él pensó en ayudar a los necesitados. Pero mientras estaba siendo usado por el diablo, no pensaba sino cómo llenar sus arcas de plata, cómo llenar su cuenta de ahorro de dinero ilícito, tumbando y estafando al que se le pusiera por delante. Pero dice la palabra que le dijo: y si en algo he defraudado a alguno, defraudar significa tumbar, o sea, lo he engañado a muchos. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo como cuadruplicado. ¿Sabe qué dijo el Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también era un hijo de Abraham, sino que el diablo lo tenía engañado. El diablo a muchos hijos de Dios los tiene engañados. A unos los tienen engañados con las drogas, a otros con el adulterio, a otros con la fornicación, a otros con los robos, con los hurtos. Los tienen engañados y son hijos de Dios, que quizás cuando escuchan la palabra de Dios algo sienten en su corazón que Dios les está hablando. Se compungen algunos. Iglesia, está demostrado que no todas las riquezas de este mundo son de Dios, ni tampoco todas las riquezas de este mundo son del diablo. Escuche bien, tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Discernimiento, amén, para saber la procedencia de los dineros, si son lícitos o son ilícitos. Yo hago una pregunta: ¿qué cara pone usted cuando le meten un billete falso de un alto valor? ¿Cómo se pone usted? ¿Se pone triste o contento? Usted se pone triste. Y lo primero que usted piensa, ¿qué es? ¿Romper el billete? No, señor, voy a ver a quién se lo meto, porque me lo metieron a mí, entonces voy a ver a quién engaño también. Y eso es una cadena de maldición, porque esa es la mentalidad: yo no voy a perder mi plata, no voy a perder 50,000 pesos o 100,000 pesos. Billetes de 100,000, que es el mayor alta numeración aquí en Colombia, y le metieron a usted un billete falso. ¿Y usted qué va a hacer? Usted dice: yo no voy a perder mis 100,000 pesos, voy a ver a quién se lo meto. Y usted sabe que lo que está haciendo está mal hecho, pero aún así lo hace, porque hay una mentalidad corrupta, hay un amor al dinero, que Dios quiere que en esta hora nos desprendamos. Esa es la realidad, iglesia. Porque a nosotros nos queda muy difícil que si nos metieron un billete falso, romperlo, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué pasa cuando usted lo rompe? Primero que todo, usted se va a quedar sin ese valor de ese billete. Y segundo,
usted va a evitar hasta una muerte, porque hay mucha gente así. Hay mucha gente que dice, me metió un billete falso y ya sé quién me lo metió, vaya a hacer el reclamo, el otro no le gusta y por ahí hasta se mataron por un billete falso, porque eso lo usan las tinieblas para engañar, iglesia. Amén. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo podemos saber, identificar si las riquezas que tenemos o vamos a tener algún día provienen de Dios o provienen del diablo? ¿Vienen de la mano de Dios o vienen de la mano de Satanás? ¿Cómo podemos saber eso? Vamos a la luz de la palabra. Hay tres medios, escúchenme bien, iglesia, tres medios más importantes por los cuales Satanás obtiene la mayor parte de las riquezas de este mundo y las ofrece al pueblo de Dios. Hay tres medios que Satanás usa para robar las riquezas de este mundo, para tenerlas y ofrecérselas a los hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios que se han perdido en el mundo por el amor a las riquezas y están haciendo lo malo, están cometiendo ilícitos gracias a que fueron bendecidos, pero no por Dios, sino por las tinieblas. Las tinieblas también, entre comillas, bendicen. La primera